te acuerdas bien, vamos a hablar, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre el Sí, capital erótico, Capital. sobre por qué incomoda, y vi el video de el mito del 80%. Ah, El de, ¿cómo se llama? Mundo Puti. Mundo Puti, sí, está bueno. Como que todos los videos que él hace me parecen interesantes, Ujú. todos. No sé si te alcanzaste a ver como el del mito del Salvador o algo así, el mito del Samarí. Vi el del mito del 80% y vi el de el trabajo sexual es violación, o algo así como todo el trabajo sexual es violación. Ajá. Vi esos dos, porque sí Ah, me bueno. clavé, me sacó de mi, más bien evidenció mi sesgo, porque yo sí era de esos que creían en el mito del 80%. Ah, o sea, como todo, ¿no? Hay que agarrarlo con pincitas, ambas, ¿cómo se llama? Lados o posturas, ¿no? Sí, sí. Pero sí está bueno. Pues tú dime con cuál quieres arrancar, con el de Origen, el de Capital Erótico, con el videíto. Eh, el del capital, si quieres. El de ¿por qué incomoda la pornografía? Estaba bien cortito, era el capítulo final, ¿no? Era como la conclusión. Ajá. Sí, Este, me dejó con más dudas, la verdad, que aclaraciones. Este, pero por eso te digo, si quieres empezamos con el otro y a lo mejor digo, ah, mira, tiene que ver con el otro. ok, pues empecemos entonces. Lo que pasa, bueno, con ese de la pornografía es que en concreto es como ya el capítulo conclusivo y ya muchas ideas las estuvo exponiendo a lo largo de los capítulos, pero que son ideas que hemos ido, o sea, no Sí. directamente con este libro, pero que ya hemos ido platicando, ¿no? Ujú, A mí la conclusión, o sea, o el último párrafo es el que me parece más poderoso, ¿no? Como hay dos o tres formas de entender a la pornografía. Como una perversión, como algo normal, no me acuerdo qué más, ¿no? Como un gusto o algo así, como una forma de sexualidad válida, decía. una sexualidad válida, ¿no? Yo sé. Ujú, O sea, sí, con todos los asegúnes que ya hemos visto, ¿no? O sea, ella también los toca en el libro, y en particular, o sea, como el tema de la moralidad, ¿no? Como, bueno, o sea, muchas de las ujú, cosas de la pornografía, pues en realidad son moralidad, ¿no? Y muchos de los mitos, o sea, como va desglosando, como qué tanto es mito y qué tanto, pues no es mito, ¿no? ujú, Por ejemplo, esto de que la pornografía causa adicción. Es como, ujú, sí, no, o sí, pero a determinadas personas, en determinados contextos, con determinadas predisposiciones, ¿no? ujú. O sea, como reducir así como si ves porno 2 días seguidos ya, ¿no? Te va a desatar una adicción y lo va discutiendo. Pero pues cuéntame más bien tú, ¿qué te pareció? Eh, ¿Qué dudas te surgieron? Este, bueno, en una parte se pone muy metafísico hablando del consentimiento, ¿no? Digamos que para definir, creo que dice, si no mal recuerdo el término que utiliza es sexualidad lograda, sexualidad. Ay, déjame ver porque lo anoté aquí. Mm, el bien sexual, perdón. A partir de lo que se considera como el bien sexual, que es una categoría que ya desde el vamos es subjetiva y puede tener sus cargas religiosas o políticas, este, dice que se puede dividir entre quienes la ven como una amenaza de los valores de la familia, que digamos que sería la carga religiosa que puede tener, o conservadora o tradicionalista, hasta quienes critican la instrumentalización de las relaciones humanas con fines hedonistas o instrumentales, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces, eso es lo que, digamos, eso es lo que él define como bien sexual, ¿no? Y uno de sus cimientos es, según entendí, el consentimiento. Y está chido porque, como dice en una parte, genera más errores que certezas, ¿no? Una de las características para que una relación sexual dentro de esta categoría de bien sexual sea válida es que tiene que haber un deseo mutuo como primer punto. El segundo es que haya un deseo por el deseo, o sea, yo, ¿cómo decirlo?
Es Ah, como que la confirmación de querer encarnarme con la otra persona. Y el tercer punto es que en la medida en la que yo deseo y deseo mi deseo, también me erotiza o también digamos que se confirma este deseo de encarnarse con otro en la medida en la que el otro también reconoce su deseo, reconoce que desea su deseo y le erotiza mi deseo, ujú. ¿no? Entonces me pareció chido porque en lugar de decirte así van a ser las cosas, ¿no? O es como una categoría única, te pone más problemas, ¿no? Pero más problemas en el buen rollo, sino que me refiero a que está chido porque te ayuda como que a identificar uno, tu, cómo entablas tú una relación, ¿no? Cómo defines tú una relación sexual, porque ya ves que estaba hablando de una chica que decía que medía sus relaciones sexuales a partir de la penetración. Y y resulta que cuando cuenta las veces en las que tuvo relaciones con una mujer se problematiza todo, ¿no? Porque ella creía que relación sexual era igual a penetración. Entonces esa parte me pareció chida, la problematización misma del concepto de relación sexual y esta doble categorización, por así decirlo, de lo que se considera como el bien sexual, desde los criterios más conservadores hasta donde yo siento que yo también me coloco, que es en la postura política, que dije, no, que tal cual eso yo lo veo, yo lo siento así, o sea, lo que yo critico de la pornografía y de la prostitución es la instrumentalización de las relaciones humanas con fines hedonistas, ¿no? O sea, la monetización de las relaciones humanas. Ujú. Este, ¿Y qué más puse aquí? Déjame ver. Es que estoy leyendo mi apunte y le estoy dando orden al mismo tiempo. Eh, bueno, ya, bueno, que el deseo, según al autor o autora que está citando, no sé cómo se llama, Nagel o Nagel, Thomas es Nagel. Ah, Thomas Nagel. El deseo, según la definición de su relación sexual de Nagel, es que, a fin de cuentas, en resumen, tiene que ser mutuamente aprobatorio y, según este autor, por ende, ver pornografía es una forma de sexualidad o de relación sexual válida, con lo cual yo estoy parcialmente de acuerdo. sí, yo creo que no lo explica muy bien, pero bueno, Nagel es un filósofo estadounidense que entre otras cosas es famoso como por reflexionar sobre cuestiones de moralidad, ¿no? Sobre cuestiones de altruismo, cuestiones como de la maldad o ¿cómo llamarlo? Pues sí, como la maldad que hay en las personas, ¿no? Y muchas de las críticas que se le ha hecho a este autor, un poco también lo que hace Eugen, es como que es muy reduccionista, ¿no? Como hay un tipo de sexualidad que es la válida, ¿no? Que es la chida, Ujú, que generalmente es la que tiene valores judio-cristianos, y toda ujú. cosa que se salga de ello, pues es una perversión, ¿no? Y, o sea, esta reducción como, bueno, Es lo que dice el autor, se le cae el teatro cuando hablas de masoquismo, de sadismo, de zoofilia, etcétera, etcétera, de ¿no? O el masturbación. voyerismo, el exhibicionismo, cosas así. O sea, se te sale de las manos la definición. Exacto, y es lo que, o sea, en general con sexualidad, pero con muchas cosas es lo que pasa cuando intentas hacer clasificaciones, o sea, en realidad la realidad no es tan pura, ¿no? No existen tipos puros que se Ujú. combinan, entonces nunca vas a encontrar como una tipología que se adapte perfectamente, o sea, lo teórico a lo práctico, ¿no? O al Ujú. revés, lo práctico en lo Y teórico. ahí y creo que, no me acuerdo si es una cita o tal cual lo está diciendo, pero dice que una forma de sexualidad perversa es el masoquismo, y ahí mismo dice, aunque se define al masoquismo como la aprobación de no consentir, valga, o sea, paradójicamente, ¿no? O sea, Sí, o sí o no, no manches. O sí, sea, sí, si sí, estás pones el aprobando rechazo. que te den tu nalgada o que te pateen la entrepierna o lo que tú quieras, si lo estás aprobando, entonces ya es consensuado, ¿no? Cuando Ujú. no es consensuado, bueno, pues ahí ya podemos hablar de violencia.
Claro, o sea, también una de las cosas que dicen es que, bueno, o sea, como que están entendiendo la sexualidad como algo racional, ¿no? Entre Ujú, dos personas. Entonces, si tú ya estás viendo o estás tú solo, estás como pervirtiendo esta razón, ¿no? O esta racionalidad. Y entonces, pues ahí hay una patología, ¿no? Porque te está saliendo de lo racional. ujú, Entonces, a mí lo que me parece valioso de este capítulo es que pone entredicho como cuando criticamos la pornografía, o sea, más allá de los aspectos morales que también, digamos, siempre son importantes, lo que estamos criticando es la racionalidad de las personas, ¿no? Es como, tú eres menos racional porque no te adaptas a mi modelo, ¿no? O sea, yo soy la norma y tú eres entonces el anormal, ¿no? El patológico, pues. Y me parece interesante abordar las críticas a los defensores o a los pro, ¿cómo los llamábamos? Como, o sea, la gente pro derechos humanos, no sé cómo llamarla, ¿no? Como antipornografía, ujú, pues. O sea, porque realmente la crítica que siempre se hace es como en este nivel, ¿no? Como, la explotación, la cosificación, pero no lo llevan al punto de la racionalización. Es decir, hay en juego dos epistemologías, ¿no? Por un lado, como la normativa y por otro la disidente. Entonces, pareciera que ver pornografía es disidencia, ¿no? Que lo veíamos en la primera ujú. sesión, o sea, todos son disidentes o todos son radicales según la justificación que les estés dando. Y a mí me parece como interesante. Que también, pues, que tú ya lo sabes, ¿no? Pero, o sea, que deja sobre el telón que la pornografía tiene que haber consentimiento, ¿no? Sin embargo, este tipo de sexualidad, donde el consentimiento como que se diluye un poco, o no es tan claro para el que lo ve, es otra forma de sexualidad, ¿no? Es como este tipo de juego de roles, Ujú, donde, o el masoquismo, todo esto, ¿no? Como, ay, pero ¿por qué se pegan? ¿Por qué son violentos? Y lo que nos dejan claro, pues es eso, es que es otra forma pues, de ser, ¿no? De existir y de entender lo que es excitante, ¿no? Lo que es deseable. ujú. Eh, A mí me pareció interesante porque no lo habíamos abordado desde este punto de vista. O sea, porque ya abordamos todo lo demás, lo moral, lo social, lo político, hasta lo económico, pero no creo que no lo habíamos abordado de forma tan profunda desde lo filosófico. Igual yo no dejé ese capítulo, pero bueno, si tienes tiempo, igual es cortito, en el que habla sobre si la ciencia es pornófila o pornófoba, ¿no? La Que ciencia, es el capítulo 4 o 5, no me acuerdo. las ciencias sociales, dice. El capítulo así se llama, La ciencia es pornófila o pornófoba, ¿no? Mm, Y cita otro que ya habíamos leído, que es este del oso hormiguero y el jaguar. ok. No sé si te acuerdas Sí. que hicimos, o sea, como que retoma esa lectura que ya habíamos hecho al principio, que tiene que ver con esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué efectos tiene la pornografía, digamos, en la gente, ¿no? Y hay como estas posturas, como, bueno, pues tiene un efecto negativo, no tiene efecto, en realidad es indiferente o más bien influye positivamente en la gente, ¿no? Y bueno, es interesante como qué investigaciones hacen la ciencia, digamos, sobre la pornografía. Pero bueno, pues ya no nos dio tema, ya no nos dio tiempo a atender ese tema. Pues tú qué piensas? Sí, ahora sí la ves como otra forma de sexualidad, ¿o no? Sexualidad Yo perversa. creo que encontró una forma de librar, eh, de despolitizar el acto de ver pornografía a través de esta resolución filosófica, porque dice que como no hay un ejercicio, bueno, yo le entendí, que como no hay un ejercicio de consentimiento entre el espectador y los o las personas que están participando en la pornografía, o sea, en el contenido del material audiovisual, como no hay necesidad de un consentimiento entre el espectador y el contenido, entonces no es una forma de sexualidad eh, perversa. Y yo creo que por eso digo que la despolitiza, porque el hecho de que tú entres a una plataforma o consumas cierto tipo de, ya sea que te suscribas o no, o que pagues o no por ver, generas tráfico y generas información y haces que el negocio sea redondo. Entonces ya no es tan, desde mi punto de vista,
ya no es tan impersonal. O sea, eso que creemos que hacemos en la privacidad de nuestras habitaciones frente a una computadora o a un celular y nos masturbamos viendo un video así, en realidad no es tan privado, yo digo. ¿O tú qué piensas? Ya te vi cara de sacado de Pero, onda. o sea, ¿por qué no sería privado? Yo digo que no es tan privado porque para todas estas plataformas lo que venden no es el contenido del video en sí, sino lo que venden, o sea, digamos que eso es una parte, pero otra parte es la publicidad. Y tú al meterte y al buscar, por ejemplo, tetas grandes o sexo por aquí o por allá, estás educando al algoritmo de la página para categorizar los videos de esa forma y ellos identificar tendencias. Entonces ellos con el tráfico de la gente identifican cuáles son los gustos o las actividades que a los usuarios de la red les gustan más o buscan más frecuentemente. Y entonces ellos le dan más empuje a los videos que tienen ese tipo de contenido y se colocan por encima de otros. Y son a esos videos, por ejemplo, el que ya vimos aquí de Little Girl Being Destroyed o cosas así, son los que tienen más anuncios publicitarios. Entonces estás educando al algoritmo a que fomente cierto tipo de actividades. Por eso yo digo, desde mi postura, que el hecho de ver pornografía no es un acto tan privado. O sea, se vuelve político en realidad y económico. Sí, ya te entendí. Sí, o sea, pues en O este sea, caso, sí y no. ¿no? O sea, todo es político. O sea, más bien, pues sí, sería más bien la complicación está en encontrar qué cosa no es política. Y económico hasta cierto punto. A mí lo que me parece interesante de Huygen, bueno, de entrada que es hombre, ¿no? Creo que es el primer hombre que leemos. Casi todas las que leímos fueron mujeres. Y pues sí contrasta, ¿no? Grandemente como su defensa de la pornografía. O sea, como que no sorprende que un hombre defienda el consumo de cuerpos de mujeres, pero es otra postura respecto a la pornografía, ¿no? Además de la que ya hemos visto. Y parte del trabajo de este autor, no me acuerdo si en este capítulo lo plasma o en los anteriores, es su reflexión sobre lo que él llama ética básica, creo, o mínima, o necesaria, algo así, ¿no? Que prácticamente es como, pues bueno, no trates a los demás como te gustaría ser tratado, más bien trata pues, a todos como te gustaría que te traten, ¿no? Digamos, pues trata más o menos a todos igual, ¿no? O sea, mídelos a todos con la misma vara, pues. Sin embargo, pues esto, digamos, solo tiene una excepción, ¿no? Y es cuando hay actos terribles o atentan contra la dignidad humana. Sin embargo, lo que está diciendo en todo su razonamiento es que él no ve que realmente hay pues eso, un atentado contra la dignidad humana, sino que más bien es una forma poco convencional o a lo mejor no tan popular de relacionarse, ¿no? Y su defensa es más bien como a la gente que ve pornografía, pues no hay que clasificarla como enfermos o depravados, porque de nuevo entramos en este problema, él lo ve desde la filosofía, ¿no? Como este problema filosófico de si ellos son pervertidos, entonces ¿qué es lo normal, ¿no? Tal vez no lo dice, pero yo lo entiendo así, o sea, va a llegar un momento en el que va a ser tan compulsivo que pues ya después no vamos a poder hacer nada, ¿no? O sea, va a ser como muy aburrido tener sexo, porque entonces, ¿qué es lo normal, no? Si lo haces de pie, sentado, boca arriba, boca abajo, y eso no está estandarizado, pues entonces eres anormal, y todos seríamos anormales. O sea, creo que va un poco por ahí, eh, como esta idea de, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente molesta de la pornografía? Su respuesta es, pues que se sale de mis estándares, ¿no? Eso es lo que realmente molesta. Como, o sea, pareciera que por ahí va la respuesta incluso a las feministas, ¿no? O sea, ¿por qué te molesta que haya gente que toque su cuerpo viendo determinado material? Pues lo que te molesta es que se salga de tus estándares de lo que es, no sé, respetable, ¿no? Sí, sí.
O sea que eso es otra postura u otra forma de entender las posturas, ambas posturas, ¿no? Tanto las pro como las anti, porque los pro pornografía dirían, pues es lo que decíamos al principio, pues es mi libertad sexual, ¿no? Yo me toco como yo quiera, viendo lo que yo quiera. Eh, pero el mismo Again como que pone esta restricción, o sea, sí te puedes tocar viendo lo que tú quieras, siempre y cuando no atente contra la dignidad pues, humana, ¿no? Que para eso están los otros materiales que hemos leído, pues sí, si hay pornografía que sí puede atentar contra la dignidad humana, ¿no? Lo que consideramos, pues sí, dignidad, ¿no? De una Sí, mujer. o sea, a fin de cuentas todo el contenido que está ahí no es inocuo tampoco. O sea, ni para quienes ni para quienes se dedican a eso, ni para quien la consume. Ni para la cultura que se retroalimenta de ese tipo de conductas, prácticas o no sé, etcétera. Faltaría, o sea, como que a Rowell le faltaría, él, digamos, estudia el fenómeno social como lo que dicen otros, ¿no? Pero en realidad no se detiene a observar video por video, como vimos, ¿no? En los otros capítulos, como, habla de mamás, o habla de violación, o habla de esta escena, ¿no? Y esto es lo que pasa en esta escena, y estas son las miradas. Como que a él no le interesa en sí el contenido pornográfico, sino lo que le interesa es lo que sucede alrededor de dicho contenido, ¿no? Y creo que en parte también por eso hay, pues eso, ¿no? Como, o llega a estas conclusiones porque, de nuevo, él reflexiona sobre lo que está alrededor, no sobre el producto en sí. Eh, a veces, bueno, a mí me parece que a pesar de ser filosofía, pues es bastante digerible, aunque ahí tienen como sus momentos de espesura en otros capítulos, ¿no? Donde habla igual sobre, o sea, reflexiona sobre todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, como no meter menores de edad, como que en ciertos países había temas que estaban prohibidos, ¿no? Como no vamos a reproducir, por ejemplo, a Jesús teniendo sexo, ¿no? Ese tema está, además de que socialmente es tabú, no podemos hablar de ello por restricciones en la ley, ¿no? No vamos a hablar de relaciones de incesto, por ejemplo. Este libro se escribió, si mal no me acuerdo, hace como 10 años, no, más, hace 15 años, ¿no? Y hace 15 años estaba todavía como tabú o como prohibido esto de las relaciones incestuosas. Ahora hemos visto que pues está cambiando, ¿no? Como con este tipo de videos como y madrastra, ¿no? O hijastra o padrastro o lo que sea. Pero bueno, digamos, hasta hace 15 años pues era tabú, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y un poco también lo que les decía al principio es que cuando está definiendo qué es lo pornográfico, pues lo pornográfico varía. O sea, en determinado momento, mujeres con minifalda era pornográfico y se prohibía, ¿no? Posteriormente, en los 80s, cuando se da este boom de la sexualidad, en particular gracias a la revista Playboy y a la revista Hoster, creo que se llamaba, o sea, cuando ya empiezan a salir mujeres en bikini, digamos, una minifalda dejó de ser pornográfico y ahora el pornográfico era el bikini. Y luego, digamos, Playboy sube la apuesta y ahora ya les quita el bikini, ¿no? Y son poses artísticas, si quieres llamarlo así, o eróticas. Y de nuevo, ¿no? O sea, ahora ya el bikini ya no es pornográfico, ahora el pornográfico es el desnudo. Y después salieron más revistas que dejaron a Playboy como soft, ¿no? O erótica, porque ahora ya hay penetraciones. Y entonces es lo que nos dice el autor, o sea, el problema de la pornografía es que no puede, o sea, que es difícil de definir porque varía según la época y la cultura que la defina. Y cada vez va a haber más pornografía o cosas que consideremos más grotescas o menos eróticas porque va a haber alguien que quiera romper. Pues eso está Estoy estoy en un grupo en Facebook de un videojuego. Y en este videojuego, no sé si lo conozcas, se llama Elder Scrolls. Es una sí. clásica aventura tipo medieval, pero este juego es famoso porque le puedes poner un chingo de mods, o sea, como contenido que hacen los mismos fans, modifican el juego para ponerle misiones nuevas, cosas así. Bueno, en fin, para no alargarme, luego ves cada mamada en ese grupo porque hay un chingo de mods porno, ¿no? Y y una vez un güey subió una imagen de
de uno de los personajes del juego, que es un reptil, o sea, en el juego es un reptil en forma de humano, como si dijeras un reptiliano, por así decirlo, pero por medio de una inteligencia artificial, la hipersexualizan, ¿no? Y yo ya estaba aquí en el curso contigo y dije, no mames, ese va a ser el futuro de la pornografía, o sea, justamente lo que estás diciendo. Pasamos de el bikini, digo, de la minifalda al bikini, del bikini a la desnudez y del desnudez a la penetración explícita, como lo decías tú, la pornificación de la cultura, y ahorita ya hasta las inteligencias artificiales van a ser ahora las que producen la pornografía, ¿no? O sea, yo creo que no es necesariamente más grotesco, sino cada vez más hiperespecializada, ¿no? Así de, a este güey le gustan las morras con escamas. Las patas y todo eso, ¿no? Sí, sí, ¿te acuerdas que en las primeras sesiones les compartí un video de una muñeca sexual que tenía como la modalidad de Sí, violación? justo, No me acuerdo cómo se justo. llamaba la muñeca. Y probablemente en 10 años eso ya inicia pornografía, ¿no? O sea, ese es el problema como de intentarla definirla como... O sea, como que Es el concepto como, de pornografía tiene que ser muy flexible. es lo que vimos, creo que en una primera o segunda lectura que le preguntan a alguien qué es la pornografía, un juez, creo, y dice, yo no sé qué es la pornografía, pero sé cuando sé que la reconozco cuando la veo. Estados Unidos me Entonces, parece muy chistoso. No sé si viste la noticia perdón, hace como 2 semanas que hubo una maestra que fue acusada de sí, perversión de menores porque los mandó a ver el David, el David de Miguel Ángel y los papás la acusaron de pornógrafa, ¿no? Como de estar exponiendo a sus hijos a pornografía. Y fue poquito, ¿no? O sea, fue en 2023, hace algunos meses. Eso me parece muy absurdo porque entonces pues cualquier cosa puede ser pornografía, ¿no? O sea, cualquier cosa que muestre más allá de brazos y manos, pues ya puede ser pornográfico. Eh, sí, está complicado porque entonces, pues cualquier cosa puede herir la susceptibilidad de cualquier persona. ujú, Eh, digamos, eso en parte es uno de los problemas. Que me lleva como al otro punto, que lo hemos como venido platicando, que lo íbamos a platicar y por fin lo vamos a tocar, que es lo del capital erótico. Esta propuesta es de Catherine Hakim. Una de las cosas que creo que me faltó advertir es que evidentemente Catherine Hakim entraría como dentro del feminismo liberal o sí, feminismo sí, no, blanco y tiene un buen de críticas, ¿no? Un buen de sí, críticas. En particular como por esta aseveración, creo que la hace al final del capítulo, ¿no? Como, uy, pues está súper chido, si alguien puede ganar dinero a partir de las ventajas con las que nació, pues que lo haga, ¿no? O sea, suena ujú. como muy liberal, como pues si También naciste... como que tiene una visión muy romantizada de la... Es que no es prostitución, sino es ¿cómo le llama? Citas, no sé qué, es como lo que hacen en Japón, o lo que hacen Ah, las agencias de estas de chicas como de que salen escorts y con, eso, ¿no? como de escort, esa es la que estaba buscando. Como que siento que lo romantiza un poco y también no sé si hasta cierto punto tiene una postura medio racializada de que eh, racializada y estigmatizante de que las prostitutas de calle en su mayoría son negras y en su mayoría son adictas y alcohólicas, ¿no? Justamente lo que veníamos viendo que no era tan cierto. Ujú, exacto. Pero creo que su definición de capital erótico está bien lograda, aunque sus opiniones, digamos, o sus ejemplificaciones no sean las más adecuadas. O las más precisas, por así decirlo. Ajá. Sí, y evidentemente, pues muchas de la evidencia que tiene, pues está, pues no sé si llamarla sesgada, pero pues sí está reducida como a una población muy específica, que es la gringa, ¿no? Ujú, Que faltaría ver, por ejemplo, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Europa, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado viendo. Pero me parece interesante el punto de partida desde el que inicia este capítulo, que es como, bueno, prohibir cosas o ah, claro. criminalizarlas, lo que hace es que es un boom, ¿no? Es un boom económico porque la prohibición siempre es más rentable que la legalidad. Ujú. Eh,
Y entonces, digamos, me parece un gran punto de partida para el tema de esta clase, que es como, bueno, pues es trata, es trabajo, o como dirían los sociólogos, pues depende, ¿no? Depende del contexto, depende de quién lo diga, depende de la persona. Y a partir de ahí, pues empieza a decir un buen de cosas, ¿no? Sobre capital erótico. No sé si quieras como platicarme un poco como qué fue lo que más te llamó la atención. No sé si ya conocías el concepto, si ya lo habías leído anteriormente. Sí, sí. Sí, por eso luego identifiqué que la definición como tal estaba bien lograda. Ahorita que dijiste lo que más me llamó la atención, lo que más me escandalizó, más bien en un momento es un momento en el que dice que la prostitución en Brasil es creo que no está criminalizada, no está penalizada, y que por lo tanto en Brasil la prostitución, algo así como que da a entender de que es un oficio rentable para las personas que se dedican a ello. Y yo, ¿what? No mames, o sea, si es el país, uno de los países de América Latina con más asesinatos a personas trans y desapariciones a mujeres que se dedican a eso. Así se le ve bien cabrón el sesgo a Catherine en ese aspecto, ¿no? Tampoco, o sea, lo que quiero decir con esto es que despenalizar tampoco garantiza que haya mejores condiciones, ¿no? O sea, vaya, el despenalizar no cambia la cultura, pues, ¿no? En la que se vive. Exacto. Eh, sí. Sí, o sea, yo Bueno, también. pero, Dime. no, bueno, es que sí, me fui por las ramas, porque me dijiste qué fue lo que más te llamó la atención y eso me llamó la atención. Bueno, el capital erótico es como mm, la monetización, por así decirlo, o la explotación de, de la sexualidad, pero a partir de un, digamos, consenso cultural o político de lo que es establecido como bello, pues sí, ¿no? O sea, la piel blanca, la esbeltez, los ojos de color, el cabello rubio, o, ¿no? Porque, por ejemplo, los modelos a los que hace referencia, pues, son David Beckham o actrices de Hollywood, cosas así, ¿no? La mayor parte de la población, pues, no tenemos esos, de hecho, son criterios físicos, la mayoría inalcanzables, y muchísimas veces hasta por los mismos medios, alterados, ¿no? O sea, el clásico photoshopazo, ¿no? Para que esté más delgada, o tenga más busto, o tenga más pecho, los pectorales sean más grandes, o los cuadritos del abdomen estén más marcados, etcétera, ¿no? O sea, eso es el capital erótico en el sentido de que el sexo vende, ¿no? Esa es la idea. Y puso ejemplos de empresas de ropa interior, tanto masculina como femenina, que estaban al borde de la quiebra, y en cuanto empezaron a utilizar publicidad con una alta carga erótica para su época, eh, incluso hasta se salvaron de la, bueno, no solo se salvaron de la bancarrota, sino que incluso se volvieron, eh, no, pues, no sé si decir monopolios, pero sí empresas Un que referente, ¿no? multiplicaron exponencialmente sus ingresos, ¿no? Y que al mismo tiempo se convirtieron como en un estándar. O sea, por ejemplo, el ejemplo de Calvin Klein no nada más es que, mira, multiplicaron sus ventas, sino que las demás empresas de ropa los tomaron como ejemplo, ¿no? Y eso es lo que ya veníamos hablando, la pornificación de la cultura. Eh, Se utilizan estos elementos físicos del cuerpo para, digamos, para incitar el morbo y motivar el consumo, ¿no? ¿Qué más te iba a decir? En cuanto a la definición. Bueno, a ver, ahorita me acuerdo. Si quieres, sigue. Sí. Igual no, ya no dejé el capítulo, el primero, donde define claramente qué es el capital erótico, porque bueno, creo que a lo largo de la lectura como que se va sobreentendiendo.
pero para ser como más claros o más específicos, digamos, el capital erótico, pues sí, ¿no? Es un capital que es diferente a todos los que conocemos, al cultural, al simbólico, al económico, que tiene que ver, en primer lugar, con cosas que atraen, ¿no? O que destacan de una persona. Vamos a hacer así como de manera rápida, ¿no? ¿Qué es el capital erótico? Las cosas o las estructuras o las relaciones que tienen que te ayudan a destacar o a ser atractivo más bien, ¿no? Okay. En concreto, lo erótico pues tiene que ver sí con tu belleza, ¿no? Digamos, este concepto se compone como de 6 elementos que las personas pueden o no tener todos o la mayoría de ellos, y entre más de estos elementos tengan, pues mayor capital erótico tienen, ¿no? El primero, pues sí tiene que ver con la belleza o con lo que en cada época y en cada cultura se considere bello. El segundo elemento es la atracción sexual que puede generar alguien, ¿no? Puede ser por su cuerpo o este concepto llamado como sex appeal, ¿no? Como la feminidad o masculinidad que cada cultura destaque. El otro elemento tiene que ver más con lo que llama como encanto, como gracia, ¿no? Como coquetería, pues, que ayuda a aumentar el capital. De hecho, en el capítulo que nosotros leímos dice, bueno, puede haber, creo que está hablando de, no me acuerdo si las escorts o de la gente que baila como en club de caballeros, ¿no? De table dance. Puede haber gente muy hermosa, gente con súper cuerpo, pero si no tienen como esta gracia, pueden llegar a ganar menos que la gente que a lo mejor puede ser menos atractiva o menos joven, pero como tienen más gracia, como más soltura social, pues tienen mayor capital erótico, son las que más se piden, ¿no? Las que más se contratan, lo que sea, que tiene que ver mucho con el siguiente concepto, que es la vitalidad, ¿no? Como la buena forma física, el buen humor, una buena energía social, que se relaciona con la anterior. O sea, si eres coqueto, pero además si eres coqueto y extrovertido, como que te da un punch, ¿no? El otro, que digamos es el único que sí se puede como comprar, que tiene que ver con toda la parafernalia, ¿no? Cómo vistes, cómo te maquillas, cómo hueles, todos los adornos, peinados, etcétera, que tienes, que también ayuda a aumentar como el sex appeal de una persona. Como por ejemplo, pues estos videos, no sé si has visto como de asiáticas, que las ves como todas ojerosas, despeinadas, se ponen un chingo de maquillaje y parecen otra persona, ¿no? O incluso con hombres, o sea, que tienen rasgos muy masculinos y de cierta forma de maquillarse, de ponerse pelucas, etcétera, y las convierte en mujeres muy atractivas. Y finalmente tiene que ver lo último como con la imaginación erótica, ¿no? Como lo llaman aquí espíritu lúdico. Es decir, como esta capacidad de satisfacer deseos sexuales, tanto propios como ajenos. Entonces, la combinación de estos elementos lo que origina pues, es mayor o menor capital erótico. Entonces, hay También la gente, edad, ¿no? ajá, que me imagino que tiene que ver con esto de lo que consideramos bello, pero también con lo que consideramos vitalidad, ¿no? O sea, hay gente que creo que un ejemplo como muy identificable para nosotros es Maribel Guardia, ¿no? Que no sé como cuántos años tenga, como 50, 60, 75. pero físicamente refleja vitalidad, ¿no? Y por eso es muy atractiva, porque gente de 65 pues no se ve así como ella. Pero en parte también tiene que ver con los otros elementos, ¿no? Con cómo viste, como, pues que es muy amable, no sé. Entonces me parece interesante que en realidad todos podemos tener capital erótico, ¿no? Todos podemos pues ponernos parafernalia o ser amables, o ser extrovertidos, o ser coquetos, y no necesariamente ser bellos, ¿no? Y no sé si te ha pasado que tienes amigos o amigas que dicen, es que no es guapo, no es guapa, pero tiene un no sé qué que me atrae, ¿no? Pues ese no sé qué es cualquiera de los otros 5 elementos del capital erótico que se combinan. Entonces la pregunta acá que pone, digamos, a discusión Hakim es como, bueno, cuando la gente no tiene otras habilidades que son socialmente valoradas, pero tiene esta, que es el capital erótico, ¿no es justo o es injusto que se aproveche de ello? O sea, es decir, alguien que es feo pero que es inteligente, pues nadie lo juzga por usar su inteligencia, ¿no? O viceversa, alguien que es muy tonto pero tiene dinero, pues a nadie le sorprendería que use su dinero como para sobrevivir en sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no sorprende que alguien que se sabe guapo, que se sabe atractivo o atractiva, ocupe estas herramientas para, o sea, no solo para poder comer, ¿no? Sino para poder, digamos, moverse en sociedad?
O sea, como que ese es uno de los puntos interesantes que me parece que son de los puntos fuertes o de los argumentos fuertes que tienen las posturas pro pornografía o pro trabajo sexual. Y que lo vimos en alguna de las lecturas, ¿no? Como, bueno, yo no estudié, a mí nunca me gustó la escuela, pero a mí sí me gustaba el sexo, ¿no? Y yo soy una persona muy sexual y la verdad es que, pues, el talón tiene sus momentos difíciles, pero también tiene sus momentos chidos, ¿no? Y lo disfruto. Y yo decía, pues, o sea, visto desde el punto de vista teórico del capital erótico, pues tiene sentido, ¿no? Que estas formas de defensa del trabajo sexual, pues existan. Que a lo mejor desde otras posturas, como las antipornografía, no valoran el capital erótico, ¿no? O sea, eso me pareció interesante y me parece como argumentos valiosos de esta lectura. Sin embargo, hay otros que o sea, yo me peleaba constantemente con la lectura y la sufría. Yo decía, es que esto no es cierto, ¿no? Esto que tú me estás diciendo, hay estudios que demuestran lo contrario. A lo mejor en tu país será cierto, pero en otros no. Y el que me parece más fuerte es este de los chulos, ¿no? Que dice, es que las autónomas en realidad están en desventaja respecto a los que tienen chulos o madrotas, porque pareciera que las prostitutas autónomas le pagan un chulo o las escorts le pagan un representante y tienen, o sea, como que se ahorran todo este proceso, toda esta mala experiencia de malos clientes que no pagan, etcétera, ¿no? El chulo o el representante ya las lleva con clientes potenciales, con dinero, que van a pagar bien, que se sabe que dan regalos. Entonces, o sea, como que lo presenta como un representante de cualquier artista, ¿no? Como que te ahorra la chamba y ya te da los buenos negocios, ¿no? Los buenos tratos. Y yo decía, o sea, eso será para Estados Unidos, para la población que tú estudiaste, pero la que nosotros vimos aquí en México, eso no es cierto, ¿no? O luego los casos que vimos en Filipinas o en todo el sureste asiático, eso tampoco es cierto. O en lugares como Nueva Zelanda, tan alejados, que tampoco es cierto. O sea, que decían, güey, la neta, tener a alguien que te esté negreando, pues no está chido, ¿no? Que te esté explotando, no está chido. Eh, pero bueno, o sea, este es un argumento que pone esta Hakim, que me parece que se puede poner en tela de juicio, ¿no? Hubo otros que me parecieron interesantes, que creo que ya lo habíamos visto anteriormente, como con qué piensan los hombres, que es esto de la experiencia de la novia, ¿no? Que digamos que ahora que ya entendemos el concepto de capital erótico hace sentido. En realidad, más allá de yo acceder a tu belleza, yo a lo mejor estoy pagando por acceder a tu gracia, ¿no? A tu sex appeal, a tu A tu vitalidad. compañía, a tu servialidad, a que me Ajá, escuches, a que me des el masajito, no necesariamente el encuentro sexual. exacto. Entonces, que se abre un poco más el panorama cuando vemos que la gente en realidad ni siquiera paga solo por el sexo o por el servicio, sino que paga por tu capital erótico, ¿no? O sea, por esta transacción que a lo mejor de otra manera, bueno, no lo sé, lo podemos cuestionar, ¿no? Pero dice, tal vez de otra manera no podrían tener acceso a él, ¿no? Porque los hombres tienen este llamado déficit sexual, déficit de capital erótico, no me acuerdo cómo lo llama, como déficit erótico, algo así lo llama, la gente vieja o la gente con alguna discapacidad, Discapacidad. que ya lo habíamos visto en otra lectura. Este argumento es peligroso porque entonces pareciera que las trabajadoras sexuales están haciendo un servicio social, ¿no? Y más bien no es un servicio social, es un servicio de entretenimiento, que a mí me parece interesante de nuevo, o sea, que uno de los puntos que no se considera es que se está pagando por una experiencia emocional, ¿no? Con todo lo que conlleva este concepto, ¿no? Otra cosa que casi no vimos, pero que toca ligeramente este tipo o esta lectura, es el consumo sexual de hombres, ¿no? O sea, como que nos centramos mucho en mujeres y en personas trans. Lo toca de bote pronto, pero pues prácticamente la conclusión es, bueno, los hombres prácticamente contratan otros hombres, ¿no? La gran mayoría de gente que contrata sus servicios pues son los gays. Y los tipos de servicios que buscan los gays, además del aspecto físico, pues es, digamos, como el coqueteo, como las promesas sexuales, como
¿cómo llamarlo? Como el preludio al sexo, o sea, como que Mm, eso es lo que le da una calidad o lo que aumenta va a sonar feo, ¿no? Pero aumenta la calidad de la persona, ¿no? No sé cómo llamarlo. O su valor, pues más bien, ¿no? Aumenta su ujú, valor en este mercado sexual. Pues no sé, ¿tú qué piensas? mm, ¿Qué- no sé, siento que se centra mucho, que se enfoca mucho a lo largo del capítulo en esta explotación del capital erótico desde un punto de vista de una clase muy privilegiada. En general, aunque aborda, como dices tú, todas estas manifestaciones del capital erótico que son desde la compañía, la amistad, la experiencia novia y todo eso, me dio la sensación como que de que le quiere limpiar la cara a todos los vaivenes o contrapesos que pueda tener esta industria, ¿no? Y esta forma de publicidad o marketeo. Yo lo sentí así. Este, déjame ver acá, porque sí hice unos subrayados. Ah, no. Bueno, no importa. Aquí no subrayé, el otro sí. No, y aparte es como de 1000 páginas. Ahorita no lo voy a encontrar. Este, sí siento que explica bien esa parte. Y sí, como dices, tiene muchos puntos en los que puedes decir, no está tan chido, o no estoy tan de acuerdo, o ya gracias a lo que vimos en las otras lecturas, con los otros videos y material, lo podemos poner en tela de juicio o ser un poco más críticos y reconocer sesgos, ¿no? Principalmente. Hay algunas otras cosas que a lo mejor en otras lecturas no habíamos visto, pero que también tienen que ver con el consumo de cuerpos, ¿no? Y es un ejemplo que me parece interesante. Dice, bueno, en Oriente Próximo, Mm, lo que aquí llamaríamos como clubs de strippers o gente que baila muy casi desnuda, en Oriente Próximo se ve bien, es un baile erótico, pero incluso las niñas desde muy jóvenes empiezan a practicarlo y es el un, belly dance, ¿no? el belly dance, ¿cómo? Danza del vientre, ¿no? Danza El, del- o sea, es un espectáculo que podemos ver en clubes nocturnos, en restaurantes, hasta en fiestas familiares, ¿no? Y no se le ve mal, ¿no? Más bien se le Ujú. ve como, pues eso, ¿no? Como un valor femenino que se puede ensaltar, que se valora y que pues no tiene por qué relegarse solo a los ambientes masculinos, ¿no? Eh, y entonces nos empieza a hablar como de cierta profesionalización que hay dentro de este ámbito, ¿no? Constantemente está citando el caso japonés, ¿no? Como de las geishas. Como, bueno, no solo se valora que sean bonitas, ¿no? Se valora que sepan hablar de temas de actualidad, de Ah, negocio, sí. de dicho, ¿no? Y esto les da muchísimo valor, ¿no? De hecho, Entonces, identifica, ¿no? Que hay como una especie de patrón entre las personas que se dedican a este tipo de como de escort o geishas, tienen un mayor nivel académico y hasta pone de ejemplo algunas que digamos que gracias a las ventajas del trabajo, por ejemplo, del hotline o de las citas programadas estas, terminaban doctorados o les daba tiempo para tener un trabajo de medio tiempo y cosas así, ¿no? Y que sí también se valora mucho, digamos que se pueden cotizar más las que tienen esta inteligencia que les dan los estudios académicos, no inteligencia, sino, o es sea, digamos, información. ajá. A su capital erótico se le suma, o más bien erotizan su capital intelectual o su capital académico. Creo que algo así iba.
Y yo creo que, o sea, como que es muy complicado desapegarse de la, ¿cómo llamarlo? Como de la postura, de la, como de nuestros valores, pues, ¿no? O sea, cuando analizamos este tipo de temas siempre están presentes y siempre salen como eso no está chido, pues eso, ¿no? Juzgamos, o los juicios de valores, es complicado quitárselos. Pero digamos, si lo analizamos un poco con la cabeza más fría, la verdad es que el consumo de cuerpos es todo un mundo que más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo en las cuestiones morales, pues hay que conocer como todos los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales, simbólicos, eróticos que hay alrededor. Eh, este caso que tú decías de Brasil, me parece interesante, no sé si sea cierto, porque hay como, te digo, hay que agarrar con pincitas los ejemplos que da Hakim, pero, o sea, esta idea de que en Brasil hay esta idea como del viejo que ayuda, ¿no? Que son los señores que ayudan a las mujeres, a las muchachitas, que generalmente son universitarias, de clase media, es decir, son mujeres jóvenes con ciertas dificultades económicas, ¿no? Y que puede que haya sexo, digamos, o no, ¿no? Puede haber cierto erotismo, pero no siempre conlleva sexo. Y que pareciera que en Sudáfrica y en algunos países de África hay algo parecido, ¿no? Una especie como de muchachitas que buscan el ascenso social por medio de sus maridos. Que, digamos, eso pues no es exclusivo de Sudáfrica, ¿no? Suena O muy sea, mexicano. sí, me estaba sonando muy, voy a sonar muy feo, pero estaba viendo como un reportaje de estos de chismes, como de Pati Chapoy, así. Pero bueno, en colonias como Polanco, como La Condesa, pues eso también pasa mucho, ¿no? Como las típicas señoras que nada más van al gimnasio, que van a hacer las compras, o bueno, mandan a la gente de trabajo en el hogar a hacer la limpieza y ellos los van supervisando y en realidad se casan con hombres ricos, pues eso, ¿no? Ya sea para mantener su estatus o para elevarlo. Lo cual pues sí es muy triste, pero digamos, despojándonos de nuestros prejuicios o nuestros juicios de valor, pues tiene que ver también con el consumo de cuerpos, ¿no? O sea, a lo mejor no es un consumo esporádico, sino más bien a largo plazo. Y de nuevo podemos retomar las lecturas que hacíamos al principio, de si el matrimonio en realidad también es una especie de prostitución para la mujer, ¿no? O en qué términos se vuelve un contrato de prostitución o un contrato sexual. Eh, y todo esto me parecía muy interesante porque, bueno, podemos ver cómo el consumo de capital erótico de este tipo de servicios puede escalar a niveles políticos, ¿no? Y se cita el caso de Silvio Berlusconi, se citan algunos otros ejemplos de políticos y de, de empresarios que, digamos, a través del capital erótico de otras personas logran afianzar negocios, ¿no? O logran ganarse el favor de políticos o lo que sea, ¿no? Aprobar leyes, etcétera. Y pues muchas veces como que no se estudia el impacto que puede tener estos negocios en cuestiones, pues esto, ¿no? Por ejemplo, electoreras o políticas que a lo mejor no habíamos reflexionado al principio. Otra de las cosas que me pareció interesantes, por ejemplo, como en Medio Oriente ya lo habíamos visto, ¿no? En China, en Hong Kong, eh, el trabajo sexual incluso se ve como algo ya consabido. O sea, como que hay mujeres que para llegar a fin de mes o para completar la jornada, pues tienen un trabajo normal y lo que me decías, ¿no? Como las enfermeras, las estudiantes de medicina y un trabajo que tiene que ver con esto, como con la prostitución. Y me pareció interesante porque hace poquito vi que aquí en el centro, ves que hay como una plaza, bueno, hay varias placitas que venden producto asiático y los vendedores son asiáticos. No sé si son chinos, coreanos, no sé, ¿no? Pero son asiáticos. Y empecé a ver que ya empieza a haber prostitutas asiáticas, ¿no? O sea, como que antes no lo había notado, pero ahora hay prostitutas asiáticas. Y me llama mucho la atención que no haya sucedido antes este fenómeno, porque en todas las lecturas que hemos visto, como que siempre la migración lamentablemente suele venir acompañada de prostitución. Y aquí en México se tardaron, ¿no? Y ahora que releo este capítulo, pues me hace sentido, ¿no? Como que en Medio Oriente, digo, en el sureste asiático o en Asia en concreto, no se ve tan mal. O no es que no se vea mal, ¿no? Como que, bueno, Lo tienen más normalizado, ¿no? se normaliza que pues, es una posibilidad, ¿no? Que las mujeres o las amas de casa o las estudiantes terminen dedicándose a esto.
Y bueno, no me consta, pero probablemente las comerciantes o gente relacionada con comerciantes también terminan dedicándose a esto. Y, lo cual, pues bueno, me parece, pues no sé, curioso, me llama la atención, ¿no? Un poco como qué es lo que va a pasar ahorita en el centro con esta migración asiática que está llegando. Y un poco también reflexionar qué está pasando con la migración centroamericana, que también nos está llegando y cada vez es más pues mayor, ¿no? Cada vez llegan más Oye, caravanas. ¿me dejas hacer un paréntesis? Sí, ¿Conoces tú, aquí en la Ciudad de México, comedores comunitarios o centros de ayuda que no sean gubernamentales a migrantes? Porque aquí enfrente de mi casa, bueno, más bien atrás, hay un deportivo y y ya me ha tocado ver a varios migrantes ahí y una vez uno me pidió ayuda y yo así de chinga y carnales que, mira, el único comedero que conozco está aquí en una colonia y me dice, no, pues es que de ahí vengo y está cerrado y yo, no, pues no sé, güey. Total que le di 50 varos y me preguntó de una dirección y ya le dije cómo llegar. ¿Tú conoces por sí, aquí? yo estuve trabajando en un par de lugares que son más bien albergues, pero el problema de los albergues es que una vez que entran los migrantes ya no los dejan salir. Ese es el gran problema, ¿no? Como suena feo, pero están como en una situación como de reclusión, de cárcel, pues, ¿no? Ujú. Eh, en ciertos momentos los dejan salir a buscar sus permisos migratorios o cositas así, pero generalmente no. O sea, yo sé que está feo vivir así en la calle, pero está más feo vivir recluido. Sé que existe una lista de comedores populares. Voy a buscar la página y te la paso. Va. Pues ahora sí que cuáles están abiertos y cuáles cerrados, pues ahí sí no sé. Bueno, Pero voy a buscar la lista de los comedores populares y te la paso. ujú. Ujú. Es que este cuate que me habló sí me dejó bien preocupado porque dice que llegó con su hija y que su hija, eran salvadoreños, si no me recuerdo, que su Ujú. hija pasó la frontera ya estando embarazada, que dio luz aquí y que el DIF les quitó la niña. No Y yo así manches. de verga, güey, ¿cómo te ayudo? No tengo idea. Y me dijo, es que me dijeron que firmara un papel para que el gobierno de México se quedara la niña porque porque no puede estar en condición de calle o este, y sus papás, por así decirlo, o sea, la niña y el señor, estando ilegales, entonces a ellos los deportarían, pero a la niña no, entonces el señor no sabía qué hacer y dije, no mames. Sí, está complicado. Pues sí. Si lo vuelvo a ver, le digo, mira, ahí están estos comederos, a ver si te sirve de algo. Si ya se fue, pues a ver cómo le fue. Pero sí están llegando muchos. Sí. Aquí como hay varias puertas en el Deportivo y está atrásito el Bosque de Aragón, como que llegan los puercos a dar sus rondines al bosque y ellos se pasan al Deportivo. Y cuando los puercos andan en el Deportivo, se pasan al bosque. Hay partes que no están tan vigiladas y hay varias como estructuritas que dejaron medio abandonadas y ahí se andan metiendo. No te voy a decir que son un montón de gente, no son tantas, pero sí hay algo de gente por ahí. Sí. Estoy pensando porque ahí por donde vives en esa zona, la verdad es que no ubico. O sea, sé que hay lugares, o sea, generalmente universidades, que la comida suele ser muy barata en los comedores universitarios, ¿no? Por Mm, ejemplo, bueno, en el Che, en Polaca, sé que en algunos comedores de la UAM, en algún tiempo la comida corrida estuvo como en 8 o 10 pesos, ¿no? ujú, Pero pues para esas personas sí implicaría moverse mucho. un montón. Es que el que te digo que está en una colonia acá atrás, la comida corrida estaba creo que en 10 pesos y era un tazoncito de sopa, tu plato con tu, no sé, tu milanesa o lo que les dieran y su cucharada de arroz. Y digo, bueno, por 10 varos está bien. Sí. Sí, porque te digo, la otra, pues es que se muevan hasta Polacas o hasta CU y coman en el Che, ¿no? Ah, también conozco otro nadoctores, pero nada más es mandarlo bien lejos, se le va a ir más el dinero en el pasaje. O sea, ajá, o sea, haciendo cuentas, pues si la comida te va a costar 10, 15 pesos y el boleto de ida y regreso otros 10, o sea, la comida en total te sale en 25, que aún así está barato, ¿no? Respecto a una fonda que cuesta 100 pesos, 120, pues bueno. Ujú. Pues déjame, ahí tenía la lista, déjala, busco y te la mando. Va, bueno, ahora sí, ya, si quieres cierro paréntesis, Sí, perdón. sí, no te preocupes, sí, la busco, por ahí la tengo.
Ya hasta se me fue el avión. Estábamos platicando. Pero, Estábamos hablando de la migración, justamente. El claro, fenómeno de las asiáticas. claro, o sea, me parece, pues no sé, o sea, me parece un fenómeno interesante, pero también me preocupa un poco lo que va a conllevar la prostitución migrante, que suele, como ya vimos en otros países, pues suele arrastrar un montón de dinámicas ñeras, pues para las migrantes, ¿no? En particular, como de una situación de desventaja para ellas. Y pues sería interesante ver cómo va a ir evolucionando este fenómeno de la prostitución asiática. Aunque yo me imagino que también a lo mejor hay prostitución centroamericana y yo no lo sé porque, digamos, fenotípicamente se parece mucho a nosotros, ¿no? Pero las asiáticas sí destacan mucho. Ujú. Y un poco también como veíamos en los casos de México, por los testimonios de las trabajadoras sexuales, pues también suele haber un ambiente competitivo, ¿no? Como, pues esta es mi esquina y no te metas, o pues como también de celos, ¿no? O sea, que puede haber los dos polos, como de mucha solidaridad, pero también de mucha competencia. Y lo que veíamos en otros textos y también en este es que cuestiones como de lo exótico, pues llama la atención, ¿no? Y da un plus al capital erótico, que no lo sé, ¿no? O sea, puede favorecer a estas nuevas trabajadoras, no lo sé. O sea, me parece que pueden suceder muchas cosas, desde que se Ujú. rompa la solidaridad entre trabajadoras sexuales por una cuestión de raza o de etnia, hasta que se apoyen, no, no lo sé, ¿no? La verdad es que sí desconozco cómo está la cuestión en este momento, ¿no? Como qué es lo que está pasando. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Mundo puti. Claro, Mundo Puti. Pues Bueno, si no cuéntame. acabamos con el de Catherine. Pues en general, o sea, creo que esas son como las ideas que a mí me llamaron más la atención, ¿no? Lo del capital erótico, lo de estos servicios de que tú no pagas por sexo en sí, sino que pagas por el capital, lo de los chulos que ya habíamos visto que, bueno, yo por lo menos no estoy tan de acuerdo con eso. Ujú. Y, y pues en general la conclusión es, y pues me parece como muy, o sea, como me parece complicado separarme mis juicios de valor, pero tiene razón, ¿no? O sea, en un mundo, y esa es la conclusión, en un mundo con valores capitalistas meritocráticos, eh, pues tiene ¿Por qué sentido, criticar a quien ejerce su capital erótico, no? exacto, ¿no? O sea, tiene sentido que haya gente que sobreviva a partir de, ahora sí que con lo que Dios les dio, ¿no? Eh, o sea, yo digo, pues no estoy de acuerdo, pero bueno, entiendo la razón que subyace, ¿no? Y Sí, bueno, sí. es lo que me pareció interesante este capítulo. Pues sí, ahora vamos con Mundo Puti. ¿Qué te pareció? Este, hace varios meses tuve una discusión con mi jefa porque, bueno, es que me vino a la mente ese recuerdo. Te explico así rápido. Esta señora vive en la Condesa y tiene una señora que le hace la limpieza en la casa y esa señora tiene su hija y a veces está ahí en la casa de la doctora y pues pasa ahí el rato, ¿no? Estudia en la universidad, ella estudia en la UNAM, entró a la Facultad de Ingeniería, está estudiando petroquímica. Y en sus primeras materias que le dieron hay una que era como de, no sé, como cosas filosóficas o políticas, éticas, históricas, ¿no? Como que hablan un poquito, no tiene nada que ver con la ingeniería, sino que es como de violencia de género, feminismo, un poco de política, ya sabes, ¿no? Como que materias que les meten ahí a la UNAM como de, tienes que dar esto y para cumplir la cuota, ¿no? En fin, este, y estoy ahí y me dice la chica, oye, me dejaron de tarea, escribir 10 frases machistas y explicar por qué son machistas. Y para no hacerte el cuento largo, le ayudé con su tarea, le decía yo las frases y le decía, ahora a ver, explícame tú por qué tú crees que es machista y ya te digo yo mi punto de vista. Y ya va, y entonces en eso va la doctora y se mete, ¿no? Y no se fue, no me acuerdo cómo fue que llegamos al punto de la prostitución. Creo que porque estábamos hablando algo así de la frase de legalizan a las de 16, ¿no? Y
Y total que, hablando de ese tema, sale lo de la prostitución, y la doctora decía, es que la mayor parte de las prostitutas están ahí porque quieren, y yo, ¿what? A ver, espérate, ¿cómo dices eso, güey? O sea, yo sé que ella ha convivido y ha atendido a varias personas que se dedican a eso, pero no es especialista en el tema. Ella se formó, ella se tituló en el 80 y pico, no tiene estudios de género, no, o sea, digamos que su intuición, su experiencia de vida, su profesión, etcétera, etcétera, la hacen estar de acuerdo con muchas de las posturas que luego platicaba conmigo. O nos entendíamos, mejor dicho, ¿no? Ella las entendía a su lenguaje y yo las entendía al mío, y a veces coincidíamos, a veces no tanto, pero ese día no coincidimos de plano. Porque yo le dije, a ver, espérate, es que ¿cómo puedes decir que que todas o la gran mayoría de las personas que se dedican al sexo, están ahí porque quieren, ¿no? Me suena mucho como al pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, como, ay, ya no quiero ser prostituta y no puedo porque no quiero, ¿no? Me hizo muy estúpida esa. Entonces se clavó y ahí empezamos a discutir, a tener pique, y yo era de esos que creían que la gran mayoría estaban en contra de su voluntad. Por las lecturas que había tenido, porque digamos que, aunque no necesariamente tienes un proxeneta dentro de tu vida, digamos que la sociedad o el Estado es tu proxeneta, ¿no? Yo lo veía también así. Entonces, total que no llegamos a nada, terminamos súper peleados en ese punto, y ahorita que vi el de Mundo Puti dije, mira, bueno, eh, tenía razón la doctora, pero el método por el cual llegan a esa conclusión es muy diferente. Ella por su ignorancia, yo también desde mi ignorancia creyendo que era otra cosa, pero ella cuando yo le mencioné la palabra proxeneta ni siquiera sabía qué significaba, le tuve que explicar que era un proxeneta. Entonces, ya viendo el video de Mundo Puti, me puse así de, chinga, a ver, tengo un sesgo bien cabrón ahí, porque ¿de dónde sale chingada madre ese 80%, ese 90% o ese 100%? Y está interesante que que digamos que identifica o logra identificar un mito, por así decirlo, un es que no sé cuál es la palabra, pero es como, vaya, esta suena como un mito fundacional, como la piedra angular de las ONGs y de los propósitos de las legislaciones que se dedican a ese tipo de cosas, sostener que ese porcentaje es real para poder coexistir, ¿no? O sea, si manejaran el porcentaje real, que es entre creo que el 14 y el 17% o algo así, ellos como legisladores o como ONGs prácticamente no tendrían razón de existir. Entonces, eh, dependen en gran parte de este mito fundacional del 80%, para ellos seguir, digamos, cobrándole al Estado, recibiendo impuestos, recibiendo donaciones o recibiendo, y que realmente ni se preocupan por las trabajadoras, ¿no? Porque la mayoría de estas posturas son de esas, o de feminismos abolicionistas, pero liberales, o de organizaciones religiosas, o de plano de abolicionistas conservadores, ¿no? Entonces, identifica que esos más o menos 3 o 4 grupos abolicionistas son los que sostienen este mito. Entonces, sí, me voló la cabeza. Dije, no mames, o sea, sí está bien cabrón. Porque incluso yo me puse a pensar así de cuántas instituciones no tienen también ese tipo de eh, mm, falsedades en el manejo de sus datos para justificar su propia existencia, ¿no? Sí, a mí me encantó yo no lo había visto, me acuerdo que lo encontré cuando releí la bibliografía que citan en el texto de los gateros, creo que era. Ujú. No me acuerdo si era No, el de...
Creo que sí, era los porteros o el de los españoles, no me acuerdo. Pero bueno, o sea, como que vi que lo citó en 2 ocasiones y dije, a ver, vamos a ver por qué lo cita, ¿no? Y ya me metí a los videos, no al que citan, sino a otros, estuve viendo otros y me pareció fascinante, ¿no? De nuevo, porque yo también tenía como este prejuicio de, bueno, pues las prostitutas son eso, ¿no? Son prostitutas, o sea, se dedican de lleno al trabajo. Ujú. Una... Se te cortó un poquito. Ahí está, ¿ya? Ya, ya, ya. Ajá, o sea, como que yo tenía esta idea de que, pues sí, ¿no? Las prostitutas no hacen nada, no investigan, no hacen nada, solo se dedican a prostituirse. Y pues resulta que no, ¿no? Que hay gente que hace investigación. Y más bien viceversa, o sea, también hay estudiantes o profesionistas que ejercen la prostitución, o sea, lo que vimos con las periodistas, ¿no? Son periodistas, pero también son trabajadoras sexuales, ¿no? O son reporteras, pero también son prostitutas o masajistas o lo que sea. O sea, como que no está peleado tener 2 negocios, ¿no? Tener 2 ámbitos. No me acuerdo en cuál de estas lecturas, de todas las que hemos visto, es como, bueno, pues más bien tenemos ese prejuicio, pues porque existe un estigma que las lleva como a la clandestinidad, al ocultamiento, incluso con sus propias familias, ¿no? Como que se ve mal decir trabajo sexual. Ujú. Y es la misma sociedad quien las pues lleva al ostracismo, ¿no? Digamos. Y bueno, a mí me pareció interesante. Hay algunas cosas que digo, bueno, de nuevo, hay que tomar con pincitas, ¿no? De entrada porque es el caso español y las cifras y todo lo que se cita es para el caso español. Pero como que me deja esta sensación o este reto de, bueno, vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio que él hace, pero para el caso de México, de América Latina, ¿no? Y vamos viendo a ver si llegamos más o menos a la misma conclusión que él. Sin embargo, por todas las otras fuentes que hemos visto, pues sí, yo también rompí como con este prejuicio de que la mayoría que están ahí es por trata, ¿no? O sea, como que es una forma mañosa de analizar las fuentes, ¿no? Como que la gente te dice o te cita las fuentes de las personas que sí están en trata, pero no te citan o no te entrevistan a la gente que no estuvo en trata o que lo disfrutan. Por ahí hay un sesgo, ¿no? O bueno, no sé si lo disfrutan, pero bueno, voluntariamente están ahí, ¿no? En esa Ujú. chamba. O no O no, cumplen con este perfil de la víctima, ¿no? exacto. Ya sabes que también se busca a veces, consciente o inconscientemente, a los casos que más se acomodan a nuestras hipótesis, ¿no? Claro, y este me pareció fabuloso. Ahorita mismo te voy a poner un podcast que es más como del caso mexicano. Y creo que ya se los había resumido. Pero bueno, la, ¿cómo te diré? Es un podcast de una revista o una página, no sé muy bien, que de aquí de México, que se llama Escándala, no sé si alguna vez la has visto. Me suena. Si te suena, bueno. Es una página generalmente dedicada como al tema de lo gay, el mundo LGBT, y tienen un capítulo, es el que te voy a poner, un podcast, en el cual hablan sobre el trabajo sexual y entrevistan a 2 o 3 personas trabajadoras sexuales, ¿no? Una de ellas es trans y el otro es hombre, gay, ¿no? Ujú. Hay evidentemente unos sesgos ahí eh, por su identidad de género, pero lo que me parece interesante es lo que empiezan a relatar como bueno, que tiene mucho en común con lo que hemos visto en todos los otros países. Como que se tiene la idea de, ay, pobrecita, es víctima de trata, no sabe, como que se les ve desde una postura paternalista, ¿no? Y estas personas dicen, para nada, ¿no? O sea, yo trabajo bien poquito tiempo, me la paso súper bien, soy muy libre económicamente. En particular para la gente que tuvo su transición, las personas que han tenido su transición les ha ayudado muchísimo porque se sienten valoradas. Eh, Como el video, ¿no? También que pusiste de una pareja de trans que se van ahí a las calles, creo que en Francia o en Italia, no me acuerdo en dónde están, que hablan español ellas y que así como que me ayuda, trabajo, sí tiene sus riesgos, pero pues tampoco me la paso tan mal y así. y yo no sé, ay, ¿dónde vi las cifras? Creo que fue en lo de Mundo Puti, no me acuerdo si en Mundo Puti o en alguna otra lectura,
o sea, y dije, güey, ganan un buen, ¿no? O sea, por un servicio como estos de elite, digamos, de escorts de elite, por acompañar a una persona, el equivalente en euros, más o menos por 2 o 3 horas de trabajo eran 18,000 pesos, ¿no? Dije, güey, es un montón, o No sea, no. mames lo que yo ganaba al mes. Ajá, o sea, es Qué chingo. Dije, no, pedo. pues con razón les gusta ese trabajo, ¿no? O sea, como que sí te lleva a cuestionar, pues que evidentemente, es que perdóname, estoy cruzando lecturas, pero había una que la No, no, pregunta no, es está bien. como o sea, la gran pregunta de los sociólogos es ¿por qué más gente no se dedica a esto, ¿no? O sea, la pregunta no es por qué se dedican, sino por qué no hay más gente en esto, porque la retribución económica es muchísima, ¿no? Por ejemplo, estos que pagan por la experiencia de la novia, en realidad tus utensilios o tu herramienta de trabajo te la compra el cliente, ¿no? Te compra tus vestidos, los perfumes, los que quieren pagar por esta experiencia de la novia. Eh, yo decía, pues, bueno, o sea, la gente que dice, ¿por qué? Que no entienden por qué hay gente que se dedica a eso, pues por el dinero, porque ganan muchísimo más. En realidad no necesitas especialización, no necesitas títulos, no necesitas, ¿cómo se dice? Como referencias personales, ¿no? O sea, si tú ya tienes este capital erótico previo, estos 6 elementos que decíamos, pues puedes triunfar, pareciera, ¿no? Aparentemente, de buenas a primera. Y lo que dice este podcast que te digo como de los mexicanos es, pues sí, se tiene esta idea de que es muy feo, pero en realidad no, yo gozo muchísimo, he aprendido mucho de mi sexualidad, he aprendido mucho sobre mis límites, y hay mucha gente o muchos clientes que vengo que no, como que no saben, ¿no? De su sexualidad y vienen a explorar aquí y aprenden muchas cosas o cuestiones como que les da pena, ¿no? Como, ay, pues es que yo no estaría con un trans o no estaría con un hombre, yo soy hombre casado, pero aquí vengo a vivir otra etapa otra faceta de mi sexualidad que por todos los prejuicios que hay en la sociedad, pues no puedo tener con mi esposa, por ejemplo, ¿no? O sea, me da muchísima pena que me metan un dedo en el culo, ¿no? Pero con la trabajadora sexual, pues sí tengo la libertad. Y como que es otra postura u otra cara de este tipo de trabajo que no vemos en las lecturas abolicionistas, ¿no? O sea, soy consciente que evidentemente hay unas características particulares que tienen estas personas, ¿no? Como que ya, o sea, previamente ya tenían un capital cultural, ¿no? Si no, no hubieran llegado a la universidad. O ya tenían cierto capital económico, lo que, digamos, se refleja en la calidad o en el tipo de interacciones que tienen con los clientes, ¿no? O sea, cuando yo ya sé que es una violación previamente, porque cuando yo ya tuve cierta familia que me cobijó, es más probable que esté más atento a una violación que la gente que no lo tuvo, ¿no? Como estas lecturas, como mi mamá me prostituyó desde joven, o pues había días que el talón estaba difícil y pues ni modo, ¿no? Tuve que acceder a tener sexo drogada o tomada O o sin sin condón. control, ¿no? Pues yo sabía que tal cliente era peligroso, pero pues ni modo, si no ese día no comía. Y a lo mejor eso mismo no pasa con, por ejemplo, con las chicas que son enfermeras, ¿no? Como, bueno, yo me dedico a esto, pues a lo mejor no para vivir, pero pues sí para comprarme las cosas que me gustan. O sea, aunque ambas O se para dedican llegar a fin de mes. exacto, aunque ambas se dedican al trabajo sexual, las condiciones desde las que partieron, pues son diferentes. Eh, y pues eso es interesante o es importante tenerlo claro, ¿no? O sea, que el trabajo sexual no es igual para todos, ¿no? Que como todo, pues, que evidentemente tus características, tus condiciones previas, pues sí van a condicionar pues, cómo te vas a desenvolver en este trabajo. Lo mismo, o sea, la agarro con pincitas, ¿no? Esta conclusión que decía Hakim, es que la gente que le paga representantes, por no llamarlos chulos, pero la gente que le paga representantes tiene más probabilidades de tener buenos clientes. No lo explica, no lo profundiza, pero intuyo que de ser cierto esto, que el adquirir un buen representante también tiene que ver con habilidades sociales previas que solo se adquieren si tienes cierto nivel de escolarización, ¿no? ¿A qué me refiero? Que una persona con universidad tiene mayores capacidades de negociar que una persona con primaria, ¿no? Por ejemplo. ¿Sabes qué? Eh, Es que eso me suena más como a un representante, se me traba la lengua, un representante artístico, ¿no? O sea, el representante artístico le quita toda la chamba de andar negociando con el de la sala de conciertos, con el del estudio de grabado, con
la renta de equipos, etcétera, etcétera, le libra de todo ese trabajo y lo hace el representante, ¿no? Ujú. Y Sí, esta profesionalización del padrote, o del chulo, lo que hace es conseguirte clientes que tienen un nivel económico elevado, que tienen historial de que son generosos, de que dan regalos, etcétera. Pero no sé, cuando ya, como tú dices tú, se agarra con pinzas porque estás involucrando la explotación sexual, no la explotación de algún talento, por ejemplo, el artístico, como bailar, cantar, eh, conducir, actuar en una película, etcétera, etcétera, ¿no? Como que o sea, no, te digo, sé que son críticas que se le hace a Hakim, pero lo que él dice es como, bueno, o sea, rompamos con esta idea de que son tratadas, ¿no? Más bien, o sea, vamos a ponernos el chip neoliberal, capitalista, pero veámoslo como gente que hace transacciones y hace negocios, ¿no? Como yo tengo un producto, tengo una mercancía, un servicio, y tú también tienes un servicio, ¿no? Tu servicio es representar personas y mi servicio son sexuales. Yo te pago, tú me representas y pues, tú me traes clientes, ¿no? O sea, es como una transacción de marketing, ¿no? Yo le voy a pagar a ujú, alguien para hacerme marketing. Y en ese sentido no hay una relación de explotación, ¿no? Hay una relación pues, mercantil, ¿no? Si la quieres ver ujú. así. Y que de nuevo yo no había eh, pues, vislumbrado, ¿no? No lo había como reflexionado así. Ahorita me acordé un poquito como metiéndonos en ese mood del chisme, este, por ejemplo, a todos los grupos o artistas infantiles que tenían sexualmente por ellos, ¿no? Digo, Ujú. yo no me meto en esas cosas de chismes, pero pues, sé, por ejemplo, casos de que representantes de las chicas de Timbiriche sufrieron violación, ¿no? Entonces, como que a veces la línea divisoria también entre lo legal, lo no legal, la corrupción de menores, también está bastante desdibujada ahí desde dentro, ¿no? Claro, pero, o sea, la misma Hakim dice, bueno, este tipo de cuestiones suele pasarle a la gente que no tiene chulos, ¿no? O sea, como que parecía que el chulo es el protector o la madrota. Dice, bueno, los policías comúnmente llegan, si eres autónoma, te extorsionan, te talonean y prácticamente te ocupan como, pues como premio para otros compañeros o gente, ¿no? O sea, llegan, te dicen que tengas sexo con las personas que ellas te digan o con ellos mismos y no pagan, ¿no? Ujú, Pero a las chicas que tienen padrotes, que tienen madrotas, este tipo de cosas no les suele pasar. O sea, la policía no ujú. abusa de ellas porque la policía negocia, ¿no? Y creo que Con también, el padrón. ajá, negocia, ¿no? Si te lleva la policía, pues llega la madrota, suelta dinero y te deja ir. Que eso lo vamos a ver la siguiente sesión, ya la última, que esto pues no es nuevo, ¿no? O sea, esto sucede desde la colonia. La madrota, digamos, es la que le paga a la policía para que te deje ir, Ujú. porque ya está pactado y entonces las autónomas sirven como, pues como ejemplo, ¿no? Como mira, si no tienes madrota, esto es lo que te puede pasar, ¿no? O si no te alineas conmigo, no tienes protección ante la policía, ¿no? Que te debe proteger, paradójicamente. Pero sí. Pero es a fin de cuentas como un poco de, digamos, el padrote tiene esta postura de que el monopolio de la violencia lo tengo yo, ¿no? Mm. No voy a dejar que o si él te violente ni que te extorsione, yo te protejo, pero yo sí te violento a ti. Entonces ahí es como, bueno, pues, entonces ¿de qué estamos hablando? Claro, o sea, ajá, te digo, no lo sé, ¿no? Tendríamos que explorarlo más, yo tendría que estudiar más, pero al menos para estos casos, para el caso gringo, según lo que nos plantea Hakim, que de nuevo no plantea muy bien sus fuentes, ¿no? No las Claro. analiza, más bien solo hace el análisis, la interpretación, pero no nos muestra cómo analizó sus fuentes, pero pareciera que sí hay cierta ventaja en tener un protector, ¿no? Que digo, de nuevo, no afirmo que sea verdad, pero me parece una pregunta que nos ayuda a problematizar estos temas, como si una prostituta autónoma paga por protección, ¿podemos considerar que ella está siendo explotada? Mm. La respuesta es que no, ¿no? Para mí es no.
Eh, y, o sea, hace una pregunta incómoda, pues, ¿no, Hakim? Como, bueno, ya están en esta situación, que es más preferible, ¿no? Que las maltraten o que estén desamparadas o que tengan protección, ¿no? A lo mejor la respuesta o la pregunta es mañosa, porque pues tal vez la pregunta debería modificarse, ¿no? Pues no, ninguna de las dos, ¿no? Más bien tendríamos que plantear las condiciones sociales, etcétera, económicas, educativas, para que nadie tenga que pasar por esto. Pero cierto es que no está pasando, ¿no? Y el problema ya está ahí, la urgencia ya está ahí. Y a lo mejor en el caso español sí funciona tener representantes, pero a lo mejor en el caso latinoamericano no. Tendríamos que ver por qué, ¿no? Mm, o sí, ¿no? Y ver las similitudes y las diferencias, o sea, hacer un estudio comparado de qué es lo que está pasando, que pues no, hasta donde yo sé, pues no existe, ¿no? Dicho estudio. Sí. Pero bueno, lo que nos dicen aquí, perdón, me fui por las ramas, estas personas, tanto la trans como el gay, es que ellos ejercen trabajo sexual y sí les va muy bien y prácticamente todas las cosas horribles que se dicen no es cierto, ¿no? Y yo decía, bueno, no son ciertas para ti en tu contexto, ¿no? Como universitario, persona estudiada de cierto nivel económico, pero para otras personas, pues sí, ¿no? De nuevo se usa la clase, la raza, el género, la edad, ¿no? Que también parece que es un elemento muy importante en cuanto a cuestión de trabajo sexual se refiere. Porque si bien sí te trae muchos clientes la edad y la vitalidad, también te estás en una situación de desventaja por ser inexperto, ¿no? O inexperta. Eh, pero bueno, me pareció interesante el ejercicio de Mundo Puti y creo que pues nos da el reto, ¿no? Pues eso, el reto de investigar las fuentes, ¿no? Lo que dice la ONU, lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México y comparar las cifras, creo yo. En el otro video que vi que habla de si toda la prostitución es violación, bueno, no sé si la viste pero a grosso modo dice que igual, algo así como que es criminalizar a las trabajadoras sexuales y a los trabajadores sexuales el decir que toda la prostitución es violación, porque se pone otra vez el énfasis en ellas, ¿no? O sea, como se las se les recriminaliza por, uno, por parte de este mito del 80%, y dos, por parte de que quienes dicen esto realmente no buscan como ciertas maneras de evitar, por así decirlo, que sufran las violaciones. O sea, siempre, como creo que su enfoque es más bien criticar a las instituciones y a las organizaciones que se dedican a ayudar o disque ayudar a las trabajadoras sexuales, porque digamos que yo creo que ha estado imbuido en esos ambientes y se da cuenta de sus mañas, por así decirlo, de sus recovecos, de su retórica, cosas así. Total que dice que no toda la prostitución es violación y que realmente cuando, digamos, legislan para identificar a ciertas conductas como violación, muchas veces pasa que al violador más bien le dan más herramientas para salir exonerado. No me acuerdo exactamente cómo era el procedimiento legal que explica, pero dices que con tal herramienta, con tal, no Jurídica. sé, así como, sí, como artículo, no sé, así cosa jurídica, un montón de hombres podían salir libres o ser exonerados del delito de violación, ¿no? Cuando sí había digamos, sí había sido tipificado como tal, ¿no? Ujú. Entonces que esto entorpecía más en lugar de ayudar. Pero también igual te digo como que estuve de acuerdo y no. Eh, pues porque creo que sí tiene un sesgo como de que quiere defender su profesión y como que de que quiere mm,
no sé cómo decirlo, cómo decirlo sin sonar que estoy, Tú dile ya después atacándole. pones. Sí, como que si le estuviera lavando la cara, como que acá todo es rosa, todo es bello, a veces nos la pasamos mal, pero y siento que como que le quiere lavar la cara a la prostitución y decir que ni se la pasan tan mal ni es tan mala la profesión. Es como posturas con las que uno no está, o puede estar parcialmente de acuerdo. Pero bueno, el que sí me gustó más como para analizar y problematizar otros ambientes fue el del mito del 80. Sí, o sea, yo creo que Mundo Put y el podcast que te puse por ahí, voy a intentar ver cómo descargarlo de Spotify, no sé, pero voy a descargarlo por si Mm, no tienes Spotify. O sea, la respuesta a la pregunta si es trata o es trabajo depende de quién la enuncie, ¿no? O a quién le preguntes. O sea, factores como tener educación, ser blanco, o sea, previamente haber tenido una familia o haber llegado ahí por decisión, pues evidentemente transforma eso en trabajo, ¿no? Pero gente que es menor de edad, que es migrante, que tiene un tratante, que viene de países como el sureste asiático o o América son Latina, racializados. son racializados el tercer mundo, pues hay una gran probabilidad de que sí haya trata, ¿no? Mm, Y además a la respuesta, pues podríamos decir, aunque hay una gran población que está ahí voluntariamente, lo cierto es que hay elementos de ese trabajo que aunque no son trata, pues sí atentan contra sus derechos humanos, ¿no? Como la probabilidad que siempre está latente de que un cliente te mate, ¿no? O que la misma policía abuse de ti. Aunque no hay Y, trata como tal, pues y es hay que, fenómenos muy o cercanos. sea, creo que apela a una libertad muy utópica, o sea, es que la gran parte de las mujeres que se dedican al trabajo sexual están ahí por decisión propia, aunque no tengan un padrotillo. ¿En serio? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Con qué vara mides? Desde la individualidad de quien ejerce, ¿con cuánta libertad contó para decidir dedicarse a la prostitución? No sé si me explico. O sea, el hecho de no tener un padrote te hace ser libre de dedicarte a la prostitución. O sea, no estás siendo explotada o no estás, o nada más tiene que ver con a quién le das dinero y a quién no le das dinero. O sea, realmente cuánta libertad tienes tú, por ejemplo, si vienes de una familia, como dices tú, pobre, racializada, migrante, con antecedentes de violencia, ¿qué tanta libertad tienes para decir, yo ejerzo la prostitución libremente, aunque no tenga padrote? Pues es que esa es la gran respuesta que hacen las prostitutas intelectuales, ¿no? Como, bueno, eh, en el capital, ¿quién realmente es libre, no? O sea, todos vendemos nuestra fuerza de trabajo. Te digo, es lo que creo que lo comenté alguna vez aquí y Federici también lo dice, ¿no? O sea, el problema de las mujeres es que regalamos nuestra fuerza de trabajo para que los hombres puedan salir, o sea, Ujú. la fuerza de trabajo o los cuidados no remunerados, no reconocidos, sostienen al capitalismo, ¿no? Y como que de cierta manera, como que se entiende que pues cobra, ¿no? Si vas a tener sexo, pues cobra, o sea, porque pues no lo regales, ¿no? Un Ujú. poco pareciera que Silvia Federici también está en ese sentido. Y muchas trabajadoras sexuales como militantes tienen como este discurso, y yo lo he leído bueno, no sé si tú sabías, pero nosotros cuando estudiábamos en Filos teníamos unas compañeras que ejercían trabajo sexual, ¿no? Y yo las seguía en Twitter, tienen su asociación que se llama AMETS, y a partir de AMETS y de empezar a estudiar estos temas, me di cuenta que hay un montón de redes en América Latina de trabajadoras sexuales, ¿no? Y fui siguiendo como a sus principales portavoces o a la gente que escribe más,
Y este es un como argumento constante entre las trabajadoras sexuales escolarizadas, ¿no? O universitarias, como, bueno, yo vendo mi fuerza de trabajo, yo no soy explotada. Pues sí, aunque hay cosas feas, pues también tiene mucho que ver con cómo te proteges. Y de nuevo, o sea, la respuesta de si es trata o es trabajo, pues depende a quién le preguntes, en qué momento de su vida, porque como veíamos en el caso chino, pues hay gente que lo hace temporalmente, ¿no? O sea, lo ejercen un momento y después se salen. Entonces, pues en realidad no es esclavitud, como algunas posturas abolicionistas lo ponen ahí, porque hay gente que entra voluntariamente y sale voluntariamente, ¿no? Más o menos. Entonces la pregunta es como, por ejemplo, ¿no? La gente que toda su vida, toda la familia se ha dedicado a vender verduras, ¿no? O a ser abogados. Pues podríamos hacerles la misma pregunta, como, ¿qué tanto estás aquí porque tú lo eliges? ¿Qué tantos más bien son tus condicionantes del contexto en el que creciste, en el que naciste, en el que te desarrollas, las que están determinando que te dediques a esta cosa y no a otra? O sea, que es una postura filosófica o una discusión filosófica muy, o sea, que nos supera, pues, ¿no? De si realmente hay un determinismo o hay un libre albedrío. Yo creo que estamos como en un punto medio, ¿no? No sé. Sí, Pero bueno, pues ya se acabó el tiempo. De nuevo no llegaron esta Mili. yo creo que ya no vienen. Sí, ¿verdad? Nos abandonaron. Bueno, pues ni modo. A lo mejor les parecimos muy machos. Ah, quién sabe, a lo mejor. Quién sabe. A lo mejor Mili, yo tengo la esperanza de que a Mili no. Porque yo la veía interesada en los temas. Porque ves que escribió, ¿no? Lo de su libro. Entonces, quién sabe qué pasó. Pero bueno, pues ya la última sesión vamos a discutir dos ejemplos de prostitución que me parecen muy bonitos. Uno, el primero es el caso de las prostitutas en la Revolución Española, en la Revolución Civil Española, que habla un poco como qué estaba pasando con la prostitución, ¿no? Con las prostitutas en particular en un contexto revolucionario y las cosas que ellas hicieron o la propia revolución que ellas tuvieron con los hombres, con las mujeres, con las feministas, con los propios fascistas, ¿no? Como que parece un cómic, una novela, no sé, me parece que es un gran tema, ¿no? De investigación como prostitutas contra fascistas, ¿no? Como que es un tema que no te imaginarías que sucedería y es muy bonita la reflexión que hacen, el esfuerzo que tienen. Vamos a leer, no sé, es que todo el capítulo, todo el libro es muy bonito. Vamos a leer el de... La puta y el ciudadano. Sí, ese es el de Paul, pero también vamos a leer el de Ah, Puta República y Revolución. Nada más ok. abro De el libro. Venceslao Trayero, aquí dice, ¿no? Trayero, sí, son dos mujeres. Ahorita, espérame. Ay, ¿dónde está? Es que todo el libro es muy bueno. Es muy, muy, muy... Te digo, o sea, es realidad, pero parece una novela, como lo cuentan. Espérame, vamos a leer el capítulo... Aquí está. De todos modos lo voy a apuntar en la página, pero para que lo tengas ahí presente. Vamos a leer el capítulo... Aquí está. Mira, el capítulo de Guerra Civil y Trabajo empieza en la 55 y acaba como en la 109. ¿Lo puedes hacer un pelín más grande? Ándale, ahora Guerra sí lo Civil estoy y viendo. Trabajo Sexual, el de la 55 a la 109. Toca varios temas, ¿no? Cómo se ven ellas a sí mismos, cómo se ven... Hay un grupo que se llamaba Mujeres Libres, que son feministas o anarcofeministas, que iban de prostíbulo en prostíbulo y iban liberando los prostibularios, los llaman, ¿no? Y hay una reflexión, no te la voy a spoilear, pero bueno, es como mi principal fuente de trabajo era la prostitución y ahora están prohibidos, me prohíbes la prostitución, pero no me estás dando trabajo, ¿no? Un poco lo que pasa actualmente, las
las mujeres de Mujeres Libres, que fue una revista narcofeminista, dicen, oye, sí es cierto, tienes razón, y vamos a ver cuál es la alternativa, ¿no? Y está muy interesante la discusión. Y un poco los últimos 2 capítulos es como lo que pasa después de la guerra civil, como qué cosas se quedaron, qué cosas se perdieron. El libro pues es muy cortito, ¿no? O sea, si lo ves son pues, prácticamente 140 páginas, pero se leen súper rápido. Entonces, obligatorio vamos a leer el de la guerra civil. Y de Lotte, el de Lotte Van de Poel también es un libro súper interesante. Sí, yo lo ocupé para mi tesis. Que habla como del siglo XVI, XVII en Ámsterdam, y es como el boom, ¿no? Como que Ámsterdam es conocido por ser la zona roja, y este libro es como el origen de cómo se volvió la zona roja. Y tiene muchos temas interesantes que hemos estado viendo, ¿no? Como la asociación que tienen las prostitutas con los lugares en donde están, ¿no? Como las madrotas, los clientes, el baile, que son cosas que se repiten. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 tiene que ver como cuando ya las atrapó la policía, ¿qué pasa, no? ¿Cuáles son sus relaciones sociales para escaparse, para avisarse, para pagar la fianza, para cuando recaen, ¿no? Para que no las atrapen, para no ser extorsionadas, que es muy parecido a lo que sigue ocurriendo, ¿no? El otro tiene que ver más como con las cuestiones de enfermedades sexuales y todo el fenómeno social que hay alrededor de tener una enfermedad, ¿no? Contraer una enfermedad. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, o sea, te lo estoy como súper resumiendo para que me digas cuál te llama la atención y si quieres ese capítulo es el que leamos. El otro tiene que ver más con la persecución que hace tanto la iglesia como el poder judicial de las prostitutas y un poco el rescate que hace la propia iglesia de las trabajadoras sexuales y lo mismo, ¿no? O sea, aunque las salvan, siempre queda este estigma como de, tú fuiste puta, ¿no? Nunca se te va a quitar ese pecado. Y por qué la gente, digamos, o las mujeres recaían, ¿no? En la prostitución, que es lo que ya hemos estado viendo. Cómo detrás de esta persecución hay una extorsión, ¿no? A todos los niveles, desde el policía de calle hasta el juez, o incluso, ¿cómo se les llama? Bueno, como tipo diputados de la época, perdón, se me fue el nombre, como congresistas, como todo el mundo saca dinero de las prostitutas, ¿no? Y realmente ni las pueden ni las quieren prohibir, ¿no? Y como todas las entrimañas y todas como el entramado, ¿cómo se llaman? Pues sí, como todas las disputas, como todo lo que hay de fondo en política, como para protegerlas, como para taparle el ojo al macho, ¿no? Como si las prohibimos y peleamos contra la prostitución y la sífilis y todas las enfermedades, pero al mismo tiempo no, porque es un gran negocio, ¿no? De nuevo, lo ilegal siempre es un gran negocio. En concreto, para el caso de Ámsterdam, cómo se relacionan los marineros y los clientes con las prostitutas y cómo este negocio llegó a impactar, digamos, el comercio transnacional incluso, ¿no? Digamos, de esta época de expansionismo, de colonialismo. Y finalmente, pues, como todo lo que hay detrás, como todo el marketing que hay detrás o hubo detrás para conseguir clientes, ¿no? Lo que hay antes, durante y después, económicamente hablando, de este negocio. Entonces, me parece un gran libro porque a pesar de que es el siglo XVI en Europa, o sea, como que está muy focalizado, muchas de las experiencias que cuentan y el análisis que hace me parece vigente pues para todo el mundo, para todas las épocas, y la reflexión que podemos hacer a por qué las cosas no cambian, pues es importante. Entonces, pues tú dime, ¿no? ¿Qué capítulo te llamó la No, atención? pues es que todos suenan bien, mejor el que más te gustó. Yo O creo que si quieres, ¿tiene introducción? sí, pero es muy breve, tiene 3 páginas, mira, Ya. empieza en la 4 y acaba en la 7. Bueno, o conclusión o algo así. Eh, Epílogo. No. no, no tiene. No, pues si quieres hagamos, bueno, tiene una conclusión de la 219 a la 223, o sea, son 2 páginas. También está bien chiquita. Sí, si quieres, te digo, leamos el que tiene que ver como con el honor, con los rufianes, como un poco para ver lo que está pasando. ¿Lo puedes hacer más grande, please? Este es el capítulo 2. De todos modos lo vas a poner, ¿verdad? Ujú.
O yo te propongo, Va. si quieres, yo leo uno y tú lee otro. O sea, yo leo el 2 y tú lee otro que te llame la atención. Va. ¿Va? Y este videíto, este es muy cortito. El que ya está en tu Tibilus, habla sobre la prostitución en la época porfiriana. ¿Sí es la Al porfiriana? de No, Sexualidad en México. ajá. Es que Ujú. no me acuerdo si ese es. Ay, es que no me acuerdo. No, mentira, es toda. Es desde la época prehispánica hasta el porfiriato. Y hacen un recuento como de la figura de la prostituta, ¿no? Y está interesante cómo ha ido cambiando esta figura. Iba a meter también un libro como de la historia de la prostitución en México, pero dije, bueno, no, ya es demasiado, son muchas lecturas. Entonces, nos quedamos con estas tres cosas, ¿vale? Vemos La puta y el ciudadano, vemos Putas, República y Revolución, vemos el videíto, eh, y si te da tiempo, si te da vida, pues leemos a Paul Preciado, el capítulo 1 de Pornotopía. Ese es, ahora sí que sugerencia, ¿no? O opcional, Ujú. de Paul Preciado. Ay, perdón, estoy... ¿no? Este es el capítulo 1. Ujú. En este momento se llamaba Beatriz, pero bueno, Beatriz Paul Preciado es una persona no binaria, pero en este momento, en el 2010, era Beatriz, ¿no? Después se Ok. cambió el nombre a Paul Beatriz, ¿vale? Ujú. Sale, y ya sería nuestra última sesión, a ver si llegan Mili y Zaira. Empezó a despedirse. Ujú. Pues bueno, pues sale Miguel, me dio gusto verte. Igual, igual. Pues nos vemos el siguiente sábado, cuídate mucho. Órale, pues tú también.